Ok, vamos a hablar de los aspectos generales de los suelos blandos. En principio, aquí en la mano derecha tenemos una prueba que se está haciendo sobre unos limos. Esta prueba es en una centrífuga. Es muy interesante porque en ese dispositivo usted puede hacer cosas a pequeña escala y hacer instrumentos para medir lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el primer punto es que el diseño y ejecución de obras civiles que estén dentro de suelos blandos o asociados a ellos, en el sentido que pueden ser excavaciones o usemos suelos blandos donde tenemos que pasar por él, siempre presentan unas gravísimas dificultades. Los suelos blandos son muy propensos a grandes deformaciones y poseen una muy baja resistencia. También tienen el problema de que son suelos que, si no se le hace una buena ingeniería, van a generar graves daños estructurales a lo que construyamos ahí. El fenómeno del tiempo es muy importante, porque casi todos los problemas que ellos sufren están controlados por la permeabilidad, como vamos a ver en el caso de Colombia. ¿Qué tipos de problemas presentan los suelos blandos? Primero, sufren grandes deformaciones, grandes asientos, y no solamente asientos verticales, sino deformaciones horizontales. Si usted tiene que hacer una excavación en un suelo blando, representa un problema muy, muy grande. Obviamente, al sufrir grandes deformaciones, para evitarlas, generan grandes costes asociados. Esta imagen que está aquí, por ejemplo, es de un tratamiento que se llama soil mixing, en el cual se mezcla el suelo con cal, y suelos que son muy blandos, en espesores que no son muy grandes, se pueden tratar para rigidizar y hacer como una especie de inclusiones rígidas que mejoran el terreno. Esta técnica se usa mucho en Japón, en los países escandinavos y últimamente en el sur de Europa también. Igualmente, los suelos blandos tienen efectos muy adversos a las estructuras adyacentes. Por ejemplo, en esta fotografía vemos una excavación que se ha hecho sobre hay una capa, la ven marroncita aquí, una capa de suelo blando, ¿no? Las zapatas del edificio están apoyadas sobre un material que es mucho más consistente. Al hacer la excavación y al abrirla, este edificio le han destruido. Entonces, el suelo blando domina las características de comportamiento de todo esto. Vamos a explicar ahora el contexto donde estos materiales aparecen. Primero, son suelos jóvenes, geológicamente hablando. Sabe que para un geólogo 10 millones de años es muy poco, ¿no? Para nosotros los ingenieros, que apreciamos mucho a los geólogos, estamos hablando de materiales del cuaternario, o sea, el último millón de años, que para eso es lo que significan, ¿no? En segundo lugar, son suelos que casi siempre tienen naturaleza arcillosa o limosa, aunque también se pueden presentar suelos que dan características granulares, pero realmente donde se presentan los grandes problemas es en los suelos arcillosos y limosos. Esos suelos están distribuidos a lo largo de las zonas costeras y muy cerca de los ríos y lagos. Y ahí es donde está concentrado el más grande desarrollo humano. Siempre la humanidad se ha desarrollado por cuestiones económicas. La economía del transporte, llevar cosas por agua, es mucho más económico que llevarlo de otra forma. A lo largo de las zonas costeras y donde están los ríos y lagos, es donde se encuentran estos materiales. Entonces, el futuro del desarrollo tiene que pasar por estos materiales, por lo que tenemos que hacer ingeniería para ver si somos capaces de resolverlos y atenderlos, ¿no? Vamos a definir ahora el suelo blando, ya que sabemos dónde se encuentran, entendemos un poquito los problemas que nos dan. Técnicamente son suelos normal o ligeramente consolidados, dándose que en algunos casos sean subconsolidados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese es un suelo que en su historia de esfuerzos nunca ha tenido más carga que la que tiene actualmente. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando vienen riadas de suelos que son finos y se concentran en unas zonas marítimas, ahí hay una especie de floculación y se crean como sustancias que tienen límites y humedades naturales superior al 400%, como vamos a ver un caso de Brasil al final de esta presentación. Igualmente, estos suelos tienen una consistencia muy blanda. Nosotros los ingenieros entendemos la palabra consistencia como resistencia.
Esto es un punto muy importante porque hay que establecer un lenguaje que sea común con el geólogo. Una cosa muy importante de esto, que no está en la definición técnica de ellos, es que por la forma como han sido depuestos, hay intercalaciones de arena. Entonces, generalmente esa intercalación de arena con una permeabilidad muy distinta que el suelo que estamos considerando es la que domina el problema. En el caso que vamos a ver al final de Bogotá, es el caso. Y es un caso además muy interesante, ¿no? Finalmente, estos son suelos que tienen excesos de presiones de poro. O sea, que tienen una situación en la cual si utilizamos, por ejemplo, la ley de Terzaghi de los esfuerzos efectivos, un material que le está quitando resistencia por el exceso de fluido que tiene una presión sobre esto. Sabe que ese aspecto se resta de la ecuación. Entonces, es muy importante este punto. Sobre todo porque han sido recientemente depuestos ahí. Son suelos inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que cambian. Pueden tener una estructura de un tipo, los queremos que van a funcionar y después, cuando los sometemos a corte, cambia esa estructura. Destruimos lo que está ahí. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Vamos a pasar ahora a ponerle unos números. Aquí, por ejemplo, a mano derecha tenemos una solución constructiva muy interesante. Yo la he visto realizar en Inglaterra. Yo estuve involucrado en un proyecto de este tipo, en la cual para hacer un relleno o para construir una carretera, en vez de llenarlo de materiales que sean relacionados con el suelo o con la tierra, que tienen densidades de 1400 kilos metro cúbico hacia arriba, se llenan con estos materiales que tienen una densidad muy muy baja, con lo que al retirar algo de material y colocar esto, ya lo que tenemos debajo está sobreconsolidado. Si le colocamos una carretera encima, las deformaciones son pequeñas, ¿no? Son suelos muy blandos, quiere decir un índice de consistencia de menos de 0,75. Esa es una definición un poquito arbitraria, pero es la definición que se utiliza en las publicaciones especializadas que hablan sobre este tema. Son suelos que están casi, bueno, total o casi totalmente saturados, o sea que tienen poca aire dentro de ellos. Quiere decir que no tienen succión, no tienen presión de poros negativo, o sea que están bajo el nivel freático. Tienen una resistencia al corte sin drenar menor de 40 kilopascales. Este límite es importante porque muchas veces se utilizan soluciones de mejora del terreno que quieren aplicarse sobre suelos muy blandos y estos elementos fracasan por las grandes deformaciones que se inducen. Entonces, este sería como un límite práctico, ¿no? Suelos con una resistencia al corte sin drenar menor de 40 son los suelos que consideramos blandos. Nótese que utilizo SU para que no haya una confusión que siempre ocurre con el CU. Aquí estoy hablando de resistencia al corte sin drenar, que es la mitad de la resistencia a la compresión del cilindro que utilizamos si miramos un círculo de Mohr, ¿de acuerdo? Estos son materiales que tienen una alta a una mediana plasticidad y suelen tener una baja permeabilidad, o sea que de 10 a la menos 6 metros por segundo o menos. Vamos ahora a hablar de los principales problemas que nos inducen estos suelos. Esta fotografía es de una casa en Inglaterra que se ha construido cerca de un estuario. Hay una capa de gravas debajo y un suelo blando encima. Y ven qué es lo que le pasa a la vivienda. Los principales problemas de estos materiales son cuando se producen las excavaciones. Siempre que lo tengamos que excavar o tocar, entramos en problemas. Las fundaciones superficiales también producen problemas en este tipo de suelo. Las fundaciones profundas producen problemas en este tipo de suelo. Los sistemas de fundación compensada, como vamos a ver ahora en la última parte donde primemos el caso práctico, en este tipo de suelos también causan problemas. ¿Y por qué causan problemas? Porque el efecto del tiempo de la consolidación primaria y secundaria, si no se estudia muy bien, puede generar unas deformaciones realmente importantes. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, los asientos pueden ser de 50 o 60 centímetros. En México llega a metros, ¿ah? Y generan unos problemas tremendos en las estructuras de retención.
cuando tenemos que utilizar suelos blandos y excavarles, es donde se va a sufrir un montón. Los anclajes no funcionan, el agua está por todos lados, las presiones que tienen que aguantar las estructuras son grandísimas. O sea, es una condición bien difícil. Y yo pongo etcétera, 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 porque casi todas las obras en suelos blandos producen problemas. Posiblemente los trabajos de agricultura son los que producen menos problemas y a veces esos suelos, como tienen mucha materia orgánica, es bueno para sembrar. Pero como dice mi padre, suelo bueno para la agricultura, malo para la construcción. Vamos a pasar ahorita a hablar de un aspecto sumamente importante, que es obviado, pero que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver aquí una curva de tensión desviatórica, que es la tensión aplicada, que es la resta entre la que está alrededor y encima, versus la deformación unitaria de un material que ha sido tomado con diferentes muestreadores en el mismo sitio. Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Aquí vemos que si utilizamos el Shelby, que es el que utilizamos todos los días nosotros, a partir de que llegamos a una tensión desviatórica de 75 kilopascales, el material ya empieza a deformarse de una forma importante. O sea, ¿qué hemos hecho? Al meterle martillazo, sacarlo a martillazo, ponerle una picó, a saltar por todo el terreno hasta llegar al laboratorio, ese material ha perdido una gran parte de su resistencia. Y ese es su comportamiento. Cuando utilizamos el Shelby de pistón, que es el próximo nivel en calidad de ensayo, apenas sube un poquito. Y aquí hay una serie de diferentes tipos de muestreadores, ¿no? Este, por ejemplo, es el de hacer un bloque. Entonces, fíjese usted lo interesante de esto. Si yo estoy tomando estas muestras en el mismo sitio, dependiendo de cómo las tome, voy a obtener unos resultados de resistencia que voy a medir en el laboratorio, con lo cual voy a hacer mi diseño de una forma u otra. Entonces, hay a veces que nosotros hemos encontrado revisando casos que por no hacer unas muestras de calidad asumen este tipo de niveles de tensiones para no obtener deformaciones, cuando el material, por su estructura, por ejemplo, podía soportar todo esto y tenemos gastos en cimentaciones de más. Entonces, es muy importante en estos materiales el detalle. Este muestreador de bloque, fíjese usted que tiene una deformación unitaria del 1% hasta 250 kilopascales y es exactamente el mismo material. O sea que muy importante. Ahí a lo mejor algún día de estos les hago un tip geotécnico sobre las tomas de muestras. Yo creo que esto es algo que olvidamos, ¿no? Hacemos unos ensayos SPT y en base a eso se quiere modelar cosas sofisticadas, ¿no? Entonces hay una limitación aquí y es bueno que esto lo tengamos en la mente, ¿eh? El que más ha escrito sobre esto es un profesor que se llama David Hyde del Imperial College. Casualmente tuve la oportunidad de estudiar con él, o sea, fue mi maestro. Y este es el tomador de muestras ideal, ¿sabes? Haces una perforación de 40 centímetros e introduces, este es el mostrador Laval de una universidad en Canadá, ¿no? Aquí me dice, usamos tubería Shelby, dice Karina. Bueno, claro, y una tubería PVC, mira lo que estamos hablando, Karina. Esto no es Bogotá, ¿eh? Esto es un sitio que se llama Bodkemar, que queda en el norte de Inglaterra. Mírese la deformación unitaria que obtenemos con el Shelby. Y por más que querramos funcionar con un Shelby, mira dónde estamos. Si tomamos un bloque, estamos pues 8 o 7 veces por encima, ¿eh? Este es el tipo de muestra que hay que tomar aquí. Entonces, nuestros clientes, los clientes que contratan estos servicios, deben entender esto y nosotros tenemos la obligación de hacérselo entender porque hay una oportunidad que se está desperdiciando. Vamos ahorita a hablar, y sin aburrirles mucho, del comportamiento teórico y cómo pasamos nosotros un comportamiento
práctico a uno teórico. Este gráfico que está aquí es la tensión vertical efectiva contra el ratio de poros. Entonces, esto es lo que ocurre en el laboratorio. Se mete la muestra en el ensayo, se carga primariamente, se descarga, se vuelve a cargar y se descarga, ¿no? Estos son los ciclos que están aquí. Miren qué interesante el comportamiento de este suelo. Nosotros, al cargarla, al llegar al punto de A a B, le estamos dando una estructura que está modificando internamente en el suelo. Y él se acuerda de que nosotros le hemos aplicado esa tensión. Cuando le descargamos, regresa, pero nos deja una diferencia en deformación que no recupera. Entonces, aquí es lo que hablamos en aquella sesión de elementos finitos donde el módulo en una dirección y en otra no son homogéneos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Si volvemos a cargar y volvemos a descargar, le hemos introducido al suelo una estructura operativa y unas condiciones distintas. Entonces, este es el principio que hace funcionar a la precarga, en la cual yo cargo, deformo, descargo y cuando vuelvo a cargar, vuelvo a irme otra vez por esa curva de recarga. Entonces, lo estoy sobreconsolidando, ¿no? Vamos a pasar ahora a cómo nosotros modelamos eso en nuestros modelos operativos. Todas las fórmulas que utilizamos en geotecnia utilizan para que estas curvas sean más bonitas y más sencillas de entender escalas logarítmicas. ¿Ven? Esta es una escala lineal, esta es una escala logarítmica. Cuando nosotros pasamos a la escala logarítmica, que es lo que hacemos en el laboratorio, este es los elementos que vamos a obtener. Entonces, es una forma de analizar esto para darle un comportamiento más entendible numéricamente y mucho más fácil para manejar pendientes de las curvas, ¿no? Esta es una pendiente que va cambiando y esta es una pendiente relativamente uniforme. Entonces, esa es la razón de hacer esto. Ahora, nosotros pasamos de este modelo a este modelo donde utilizamos los modelos numéricos avanzados. Este es uno de los que yo les expliqué en la presentación de elementos finitos. Fíjate tú que aquí ya podemos caracterizar, este es Camp Clay, por ejemplo, caracterizar en una forma lineal ese comportamiento en base a logaritmos y linealidad. Y esta forma de curva se convierte al normalizar en una línea recta. Esto nos simplifica el trabajo muchísimo, pero ya no tenemos que trabajar con ratios de vacío, sino tenemos que trabajar con volúmenes específicos. Entonces, aquí es donde hay que empezar a nosotros, que trabajemos con estas cosas, empezar a cambiar un poquito el lenguaje. Hay que hablar de trayectorias de esfuerzos y volumen específico. Pero no les voy a aburrir más porque me dicen mis compañeros aquí que soy muy teórico. Vamos a pasar entonces al próximo caso. Vamos a pasar ahora a dos casos prácticos. El primer caso práctico es en Brasil. Voy a cambiar la pantalla, ¿no? Y vamos a hablar de métodos constructivos. Cerramos aquí. Ok. Voy a poner esto un poquito más grande que se vea mejor. Ahí me están viendo. Este es un paper. Aquí es un punto importante de cómo aprender y de cómo avanzar en geotecnia. Tristemente, los materiales que nosotros tenemos de mecánica del suelo son muy complicados. Entonces, no son cosas tan sencillas como el hormigón, como las estructuras de acero. Entonces, esta es una ciencia además que es muy joven, la geotecnia. Tiene muy pocos años, ¿no? Oficialmente se fundó cuando Terzaghi escribió el libro Earthbound Mechanics en los años 20. Entonces, esta es una forma de aprender en base al trabajo que se publica y investigar y estudiar. Aquí vemos, por ejemplo, este es un paper que se publicó en la Conferencia Panamericana de Mecánica del Suelo en el 2011. Está escrito este artículo por profesor Almeida y profesor Márquez de Río de Janeiro. Entonces, ¿cómo empiezan ellos con el artículo? Empiezan en primer lugar que dicen la mitad de la población de Brasil vive a 100 kilómetros del mar, o sea, a lo largo de toda la costa. La mitad de la población de Brasil, que es el país más grande. Entonces, claro,
Todos los puertos, todas las industrias están ubicadas en esos depósitos de suelo, con lo cual tienes niveles freáticos altos, baja resistencia, alta compresibilidad, y a medida que te acercas más al mar, peor. En este paper hablan de que hay espesores hasta de 40 metros. Entonces, son materiales con unas características geotécnicas poco comunes, pero fíjense, son poco comunes, pero la mitad de la gente vive ahí. Entonces, no es tan poco común. Tristemente, nuestros profesores en la universidad no nos hablan de estas cosas, pero aquí en este espacio vamos a hablar de esas cosas. Entonces, vamos a pasar lo siguiente. Este caso es un caso que está ubicado en Río de Janeiro. Los que conozcan la ciudad, eso pasa, usted va al barrio Botafogo y se llama Barra de Tijuca, en el cual tenían unos suelos sumamente blandos y está ubicado en esta localización. Son arcillas muy recientes. Aquí están los papers donde están reseñados y explicados los detalles de esos materiales. Entonces, ¿cómo es ese estrato de suelos? Ese estrato en ese distrito que se llama Barra y Recreo, uno de ellos donde se celebraron muchos aspectos de la Olimpiada, ¿no? Han sido explorados muy bien por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Vamos, tiene hasta un test site donde ellos lo estudian, ¿no? Y es un sitio que ha sido objeto de pues muchísimos trabajos. Ahí está la pista de Nelson Piquet, está una laguna, está una zona deportiva, o sea que es un sitio además donde hay un gran desarrollo habitacional. Si hay algún brasilero se recordará de esto, ¿no? Vamos. Entonces, estos son los perfiles de suelos. En oscuro están los suelos blandos, después llega una capita de arena y suelo residual. Diferentes tipos de suelos blandos, arena, suelo residual. Diferentes tipos de suelos blandos, arena, suelo residual. Fíjense que ustedes tienen arena en contacto con el suelo residual. No en todos, pero en muchos de los casos. Yo una vez le pregunté a un geólogo por qué era esto. Resulta que es tan importante este aspecto que hace apenas 10.000 años nuestros parientes y nuestros amigos de aquí de América, que vienen casi todos de Asia, vinieron caminando por el estrecho de Bering, apenas 10.000 años. El mar estaba 100 metros más abajo de lo que está hoy. Imagínense todos los sitios que ustedes conocen de playa. Imagínense que está el nivel del mar 100 metros más abajo que lo que está hoy. Bueno, hábleme de cambio climático, ¿no? El que sabe un poquito de geología se ríe de eso, ¿no? Pero fíjense que esta capa de arena es producto de una deposición rápida y esta es una deposición más lenta. Entonces, este aspecto de la deposición lenta, rápida, lenta, es el que va a dominar eso. Eso ocurre también en los lagos y ocurre también en los ríos. Este sitio de Tijuca además tiene suelos orgánicos en grandes espesores. Ok, vamos a seguir. Aquí están las propiedades completas. Este paper va a estar colgado cuando yo este vídeo se publique. El paper le voy a dejar abajo para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Aquí tienen la resistencia al corte sin drenar, dos espesores, perdón, de material blando, 12 metros, 10, 12, 20, 16, 21, 5, ¿no? O sea, tienes espesores que en principio no serían removibles, ¿no? Porque una de las técnicas de trabajar con estos materiales es, oye, tengo un espesor de 2 metros, pues saco esa porquería y lo sustituyo. Pero con estos espesores de 12, de 20 metros, pues la cosa se complica. Aquí hablamos del contenido de humedad, fíjense ustedes, ¿no? 500%, ¿no? O sea, ese es un material 488, 800. Ese es un material que es pues más flojo que la gelatina que tenemos en la casa, ¿no? Entonces, fíjate las condiciones de ese material. Miren la resistencia al corte sin drenar. Fíjate que está todas por menos de 40, con lo cual ya lo podemos catalogar como un suelo blando. Y aquí tienen la presión del cono, que también es bajísima. Entonces, estos suelos están perfectamente descritos en este paper. Entonces, miren cómo varía aquí a la derecha los depósitos y la resistencia al corte sin drenar, ¿no? Entonces, en los primeros metros está bastante blando y a medida que aumenta la profundidad mejora la resistencia. Eso es producto de la consolidación. El tiempo
hace que los suelos envejezcan. Y en este caso, las cosas viejas son mejores. La vida humana no es así, pero como decía un amigo mío, mientras más viejo, más pendejo, ¿no? Ya yo estoy entrando en ese camino, entonces puedo decirlo. Igualmente, fíjense ustedes el comportamiento de los suelos que tienen contenidos orgánicos altos, ¿no? Tienen una resistencia al corte lineal superior a la del suelo que está debajo, pero eso es producto de las raíces que están ahí, ¿no? Entonces ahí te puedes engañar, ¿no? Unas raíces, una cosa. Entonces, material orgánico, chequeen bien qué es lo que está ahí. Entonces, ¿cuáles son las construcciones, las técnicas constructivas? ¿Qué es la parte interesante de esto? Aquí lo que se hicieron fueron mejoras del terreno con grandes terraplenes. Entonces lo que hicieron fue levantar terraplenes por encima de los niveles, esperar que se asentaran y dependiendo del sitio donde ocurría, se le colocó o no se le colocó drenajes verticales. Weak drain también le llaman. Se hicieron terraplenes que van desde 2,8 a 10 metros. Y eso, junto con los drenajes verticales para acelerar la consolidación de ese material, produjo la solución al problema, ¿no? Aquí vemos una parte muy interesante de la geotecnia que es medir, ¿no? Este es de un paper de Almeida del 2008, donde se ve en este elemento la construcción del terraplén en etapas. Fíjense que el terraplén no se construye de una forma lineal, sino se construye por pedazos. ¿Por qué se construye por pedazos? Porque si nosotros vencemos la resistencia al corte del terreno, producimos un fallo. Entonces, aquí hay que controlar en este tipo de obras la velocidad con la cual ponemos las cargas para que no exceda la resistencia al corte y entender que eso va a mejorar con el tiempo. Y miren las deformaciones de ese terraplén. Ese terraplén se ha deformado, fíjense ustedes, 3,5 metros, ¿no? Qué interesante, ¿no? 3,5 metros de deformación. La cantidad de tierra que hay que echarle ahí. O sea que aquí tienen un elemento que compara lo que se ha medido con lo que estimó el diseñador. En esos materiales, característicamente, fíjense que la curva tiende a ponerse horizontal comparativamente al diseño. El diseño inicialmente parece que es más rígido, pero el modelo que han utilizado continúa con esas pendientes, mientras que el terreno, al envejecer, mejora sus propiedades. Aquí hago un inciso importante, y es que la permeabilidad de estos suelos y la resistencia aumenta con el tiempo. Y ese es un error de la ecuación de Terzaghi, ¿no? Un día la podemos hablar también de eso. Aquí está el ejemplo del terraplén que se construyó, el refuerzo de geotextil, que siempre es bueno colocarlo, no solamente por la cuestión de separar un material y otro, sino que también es una mejor manera de transmitir las cargas, ¿no? Y aquí tienen una comparativa entre el comportamiento de los materiales con refuerzo y sin refuerzo. Si este terraplén le vamos a utilizar, vale la pena rigidizarlo para que no tenga unas deformaciones que lo destruyan, sino utilizarlo como un elemento constructivo que nos funcione, ¿no? Bueno, además, en algunos sitios específicos donde había cargas muy importantes, tuvieron que introducir pilotes. Pilotes que llegaban al suelo residual, sobre una plataforma se extrajo un poquito de material, se colocan unos pilotes, se coloca una geomalla y arriba de esa geomalla se hace la construcción del terraplén. Entonces este es el esquema, este es un trabajo de Almeida y Márquez, también está referenciado. Este paper del 2011 es un resumen de todas estas cosas, donde fíjense ustedes que hacen una solución rígida. No ponen weak drain y esperan a que drene, sino que a lo mejor no tienen el tiempo para que eso funcione y colocan una solución rígida de una vez. Aquí ven la forma como ellos colocan la geomalla, ¿no? Y cuáles son los asientos esperados, si coloca la geomalla por debajo, que si por encima, ¿sabes? Ellos exploraron diferentes cosas porque no es un problema sencillo. Esto no es un esquema numérico que tú vas a hacer de una forma fácil, ¿no?
Aquí está el caso de la solución de otra solución que hicieron. Esto está en la zona de los centros comerciales, donde se colocaron y se instrumentó muy bien en ese sitio. Hicieron columnas de grava, pero no columnas de grava con el efecto de densificar el terreno, sino columnas de grava que estaban encapsuladas en un geosintético con una geomalla bidireccional en la parte superior para que esto se consolidara muy rápido. Lo amarillo es grava. Entonces introducen grava a lo bestia y de esa forma extraen el agua de una forma acelerada, ¿no? O sea, son diferentes métodos. Estas columnas de grava son encapsuladas. Eso es una técnica que Priebe, si el que le interese, pues me escribe un mail, yo le paso información de eso. Es una técnica muy interesante para mejorar el terreno porque lo densificas horizontalmente, ¿no? Aquí tienen el elemento de colocar las pilas de arena en este caso. Fíjense ustedes, en la zona de los puentes donde tienes cargas importantes, extraes el material, lo sustituyes con poliuretano de baja densidad que está colocado ahí, poliestireno, perdón, que yo en las cosas químicas ando fallo. Poliestireno de alta densidad, en Panamá le llaman hielo seco, en Venezuela le dicen anime. Escriban ahí cómo lo llaman en sus países, en el chat. Este material, en España le dicen Porexpan, y es unas pellets de hidrocarburo que se meten en un proceso que se soplan con agua a alta presión y muy caliente, ¿no? Aquí ven los bloques con su refuerzo, ¿no? Y hay una técnica más que utilizaron, que es lo que llaman el vacuum consolidation, que es básicamente extraer a través de succión de presión de poros negativo el agua con un sistema de drenajes verticales. Esta técnica la tiene una empresa que se llama Menard, la tiene patentada, y básicamente lo que hacen es para acelerar este proceso. Esto ya no es un weak drain, sino es algo más efectivo. Se establece una red de tuberías, de elementos de succión con unos drenajes verticales y horizontales que extraen el agua a unas canaletas laterales, y todo este material que está aquí se consolida. Entonces, bueno, ese sitio es sumamente utilizado en sitios donde tienen terrenos blandos y en países donde necesitas que se haga estas soluciones con tiempos. La palabra mágica de estas soluciones es el tiempo. Si no tienes tiempo, tienes que ir a este tipo de soluciones. Si tienes tiempo, puedes ir a soluciones de consolidación o, si es posible, la sustitución, ¿no? Hay que elegir y hay que hacer ingeniería de valor. Ingeniería de valor aplicada a la geotecnia, que está, por cierto, escrito en un paper en Ranking Lecture del profesor Peck, que es sumamente bueno ese paper para leer. Bueno, las conclusiones de trabajo es que ellos, con tanta variabilidad y tantas cosas complejas, en Ecuador lo llaman espumaflex, dice Juan Torres Valdivieso. Hay unas dificultades en implementar cada una de estas técnicas, y aquí es donde viene la parte que yo marco en morado, que una de las conclusiones es que hay unas grandes dificultades en tomar las muestras de calidad para hacer los ensayos. Ahí es donde viene la importancia de hacer un buen estudio geotécnico. Fíjense ustedes, si un cliente viera que si tú haces un buen estudio geotécnico con unas muestras adecuadas, con un estudio determinado, tú puedes sacarle un material 6 o 8 veces más capacidad resistente en este tipo de materiales. Entonces, claro que un estudio geotécnico se paga. Quizá además es la inversión que tenga más rentabilidad de todas, ¿no? Vamos a pasar entonces al caso que voy a introducir, que es de Bogotá. Ok, Bogotá, como todos ustedes saben, esto es una nota que hago para Karina Ospino, que me preguntó sobre la aplicación de las losas pilotadas en suelos blandos. El caso de Bogotá, aquí voy a presentar dos casos al respecto, ¿no? Bogotá, esta es una foto real, ¿no? Fíjense los edificios que están bastante hundidos con respecto a la calle. Miren el desastre de la calle,
y la destrucción de esto, ¿no? Entonces, fíjate la complejidad de lo que estamos hablando en términos de una ciudad entera que está apoyada en estos materiales, que son residuos de un lago que existió ahí que se drenó. Entonces, la mayoría de estos edificios tienen un semisótano. En República Dominicana también se llama hielo seco como en Panamá. Entonces, aquí fíjense ustedes que tenés estos edificios que están instalados en el terreno de Bogotá y en una época que hubo un desarrollo inmobiliario de estos edificios que son de 4 o 5 plantas que están en las grandes avenidas de Bogotá. Además, una zona muy agradable porque aquí abajo tienes un comercio, tienes arriba viviendas, oficinas, es un sitio además que se puede caminar, es muy bonito. Estos edificios se hicieron con tecnología o con metodología que se llaman una cimentación compensada, en el sentido de que se extraía una parte de terreno para compensar la masa del edificio y con eso se colocaba el edificio. Todos estos edificios tienen semisótanos, ¿eh? Bueno, hoy en día son semisótanos que están hundidos, ¿no? Están hundidos metros. Y vemos que si el edificio no es muy rígido y no está bien pensado, pues va a sufrir la estructura, ¿no? Esta estructura, si la vemos aquí, tiene unas fisuras importantes, ¿la ven? Entonces, bueno, este es un señor caminando para que tenga el efecto de la escala y mira la grieta que tiene esto, ¿no? Entonces, en Bogotá hay muchísimos edificios como esto y una de las causas que, aunque ustedes no lo quieran saber y creer, son los árboles. Los árboles se encargan de sacar el agua y de crear presión de poros negativo y de consolidar el suelo. Y cuando no llueve, las raíces del árbol van a debajo del edificio, que es donde está el agua acumulada. Y es donde más se deforma y es donde tú ves la presencia de árboles y elementos que se hunden. Vamos a pasar al siguiente diagrama, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un edificio que está cimentado en pilotes. Fíjate tú que no se asienta con respecto a la calle y al resto de cosas. Y estos bellísimos árboles que aparecen por todos lados, pero claro, un árbol en un suelo blando, arcilloso, al lado de las fundaciones no es una buena idea, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo aquí en Panamá uno y un par de ellos en Inglaterra, donde le he recomendado al cliente que le eche agua a la planta solamente cuando llueve y así eliminaba los problemas de los movimientos. Piensen en eso, en esas raíces y algún día saquen el número de la cantidad de agua que saca un árbol todos los días. Aquí vemos lo que pasa, ¿no? En la zona donde tienen los árboles hay unas grandes deformaciones, se rompe la tubería por esa gran deformación, esa tubería sirve de canal de salida de sólidos, entonces se pierde masa y mira cómo está la ciudad, ¿no? Entonces, estos son los retos de ingeniería con respecto a las deformaciones del terreno. Entonces, vamos a pasar ahora a presentarles el caso de Bogotá. Son 2 papers. El primer paper, los dos están escritos por el mismo equipo de trabajo. Este es de un gran ingeniero que hay en Bogotá de suelo que se llama Luis Fernando Orozco. Toda la gente que se dedica a la geotecnia pues le conoce porque es un gran ingeniero, ¿no? Esta es Marcela Salcedo, que es de su oficina, y ellos aquí estudian casos prácticos, históricos, donde estudian los asientos diferenciales de un edificio de apartamentos grandes, las causas del problema y la solución. Y vamos a concentrarnos en las causas. Esta presentación está orientada a los papers, pero como una nota de decirles a todos ustedes que están animados con la geotecnia, que lean estos trabajos, tómense la molestia porque aquí hay una cantidad de información muy importante que sirve para aprender. Entonces, este caso, Luis Fernando Orozco, después de que ocurre el daño, le llaman a su oficina para que atienda este caso de un gran edificio cimentado sobre pilotes que ha tenido unos grandes problemas de deformaciones. Entonces, lo primero que se hace es una campaña de exploración del terreno, pero esta vez bien hecha. O sea, no se ahorra. Y ellos descubrieron de que tienen suelos blandos hasta que llegan a una profundidad de 29 metros, ¿no? Entonces, imagínense,
Esto ha demostrado que el estudio que se hizo originalmente no correspondía con la realidad. Bogotá es una ex laguna. Claro, la actividad humana siempre está al lado del agua. Entonces, tienes unas gravas en la parte inferior de la laguna, porque hay deposiciones rápidas, y como son materiales más densos, se colocan ahí. Y después tienes diferentes deposiciones coloidales, depende de los regímenes, ¿no? Eso tiene X años geológicos. Entonces, si llovía mucho, pues había un poquito de arena. Si llovía poco, la deposición eran de materiales finos. Entonces, este es el perfil de Bogotá pegado a la ladera, ¿no? O sea, el centro de Bogotá, bueno, ni hablemos, ¿no? Porque ahí puede haber, a lo mejor, cita este autor, 230 metros de materiales blandos. Vamos, ahí no se puede hacer bueno, el piloto, imagínense, ¿no? Tiene que trabajar por fricción y tiene, no sé, decenas de metros para que funcione. Vamos a seguir adelante. Esta es una foto de Google Earth de la posición. Está cerca de la carrera 7 y la carrera 9, ¿no? O sea que aquí está la edificación y aquí está el edificio. En Bogotá, yo tengo un buen amigo que se llama Javier Sierra. Nosotros hemos atendido varios casos de esto y lo hemos visto. Y este fenómeno que está aquí descrito es un fenómeno muy común. O sea, grandes edificios calculados con una tipología de estructura en una época determinada que producen unos problemas importantes. Y esto es una serie de patologías que hay. Si un día van a Bogotá, por cierto, cuando se bajan del avión siempre está el aire acondicionado prendido porque ahí hay como 15 grados todo el tiempo. No es como aquí en Panamá o con otros, ahí tienen el aire acondicionado prendido todo el tiempo. Muy agradable, por cierto. Se comen una arepita, pasean por los edificios, se van a dar cuenta de esto que vamos a ver ahora. Esta es la posición del edificio. Es un edificio en torres y ya empiezan ustedes a ver las cosas que no les gustan a los ingenieros de suelo, ¿no? Si ven la geometría de las torres, ven la forma, ¿no? O sea, son torres con unas geometrías extrañas. Eso no le gusta en las zonas sísmicas a los edificios. Y claro, tenemos que convencer a un arquitecto de que a veces la estética hay que ser creativos, pero dentro de una estructura que sea operativa para estos retos, ¿no? que tenemos que tratar en nuestros países. Este es el estudio del suelo. Aquí se hicieron pilotes de 27 metros con estas capacidades que hay aquí. Se hicieron un montón de sondeos dentro del edificio y alrededor. Y aquí se ven los diferentes asientos que hay de la torre. Vamos a analizar la torre 2, que es la interesante. Esta torre, en un año, del año 2005 al 2006, ¿no? Un poquito más, un año y medio, después que se puso instrumentación, se ha hundido entre 16 centímetros a 2 centímetros. Claro, esto no hay estructura que lo aguante, ¿no? Una estructura que sea aporticada, que sea de pilotes con la típica cabezal, viga de riostra, que tenga estas diferencias de asiento, pues va a dar unos problemas tremendos, ¿no? Entonces, aquí está el reporte geotécnico del 96, explican ese detalle, y aquí está el sospechoso del crimen. A la mano derecha tenemos una cosa que tenemos que convencer a los arquitectos de que estos perfiles, con estas cosas así, con estas geometrías tan poco, vamos a decir, homogéneas, pues usted, señor arquitecto, tiene que ser inteligente suficientemente como para que este muro de corte que está aquí, pues colocarlo en el sitio, ¿no? Y hacer ingeniería y arquitectura en conjunto para que esto funcione, ¿no? Mire este elemento que está aquí, ¿no? Un elemento que es diagonal, con una viga de riostra que entra, una que sale, 2 pilotes, 3 pilotes, 5. Es una estructura complicadísima. Entonces, esta estructura bastante complicada, con unas cargas complicadas, está insertada en este perfil geológico. Fíjense que ustedes imagínate un pilote que está aplicado aquí. Tienes arcilla y limos, una capa de arena de 2,5 metros, otra vez arena y después tiene la roca. En cambio, en esta zona tenemos arcillas y limos, una capa de arena,
la arena que aparece, un pequeño lentejuelo, y aquí aparece, sigue hasta abajo ese perfil. Entonces, imagínate meter un pilote que hemos calculado. Aquí olvídense la homogeneidad, ¿no? El que controla este problema es la forma de posición, y bienvenidos a la geotecnia y a la heterogeneidad, en lo cual el ambiente geológico donde se colocan los materiales es el que manda. Ahí está la esencia. Entonces, claro, un pilote colocado en este sitio tiene un rozamiento muchísimo más grande que uno colocado aquí. Entonces, si no haces una buena investigación geotécnica, no te puedes dar cuenta de esto. Y si no te das cuenta de esto, pues ocurren estas condiciones. Aquí está la interpretación geotécnica final en la zona 2A. Fíjense que tienen una zona de una característica, una de otra y otra de otra. Y esta torre está ubicada entre dos zonas distintas. Entonces, esta zona más rígida porque tiene arenas que le dan más rigidez a los pilotes, y las otras no. Entonces, claro, hay una condición heterogénea que es muy difícil de catalogar, y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve en el próximo paper que les voy a presentar, pero déjenme terminar con esto. La conclusión principal, por cierto, la solución de esto fue colocar micropilotes, ¿no? Ellos hicieron pares de micropilotes en la planta, perdón, aquí está, ¿sí? Y se hicieron refuerzos con micropilotes a todos estos elementos para estabilizar el elemento y hacer el edificio y hacerlo mucho más rígido, ¿no? Entonces, esa fue la solución. O sea, se hizo lo que se llama un recalce en español o underpinning en inglés. La conclusión más importante de este paper y de estos grandes ingenieros de Colombia es que los propietarios no quieren gastarse el dinero que hace falta para obtener los parámetros geotécnicos adecuados para definir una buena estructura. Entonces, aquí viene una máxima de un geólogo que yo conocí, que se llama Mike de Freitas, que decía que siempre se paga por el estudio geotécnico. O pagas al principio de la obra haciendo una buena exploración, o pagas al final, con dos cosas: con un exceso de pilotes y de deformaciones, o con mucho dinero reparando problemas. Entonces, un buen estudio geotécnico se paga. Entonces, aquí hablan de términos económicos. La reparación de eso fue de $500,000. Imagínense ustedes un estudio geotécnico de $500,000 para un edificio, ¿no? Pues se lo podían haber gastado y evitarse las molestias de tener que reparar las casas. Esto es la reparación geotécnica, ¿no? Imagínenselo dentro, ¿no? La señora con la casa estresada, las cosas rotas, mudando a la gente. O sea, entonces, conclusión de este paper: un buen estudio geotécnico se paga siempre. Y esto tienen ustedes que repetirlos a sus clientes. Siempre vas a pagar por el estudio geotécnico. O lo pagas haciendo uno bueno y obteniendo bien los parámetros, o los pagas con unos excesos de factores de seguridad o con problemas en la obra más adelante. Inteligentemente, estos ingenieros, en el próximo paper que les voy a pasar, han resuelto este problema por nosotros, que es la solución, Karina Ospina, que comentamos en los elementos. Para Karina, que es arquitecto, los suelos blandos adolecen de un problema de deformación en el tiempo, y la permeabilidad, quiero decir, el flujo del agua a través de ellos, extrayéndolo, son los que mandan. Entonces, el suelo blando tiene unas características muy, muy importantes. Claro que sí, el CPTU menciona aquí. CPTU y geofísica es lo que tenemos que hacer nosotros en estos ensayos. Si un día les quieren, les puedo enseñar cómo interpretarlo, porque me he pasado muchas noches de mi vida interpretando eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a seguir a la solución de este problema que nos presentan estos dos brillantes ingenieros de Colombia. Por cierto, esto no es publicidad para ellos, sino que la posición y la solución de ellos es genial. Y aquí es donde los ingenieros jóvenes, al mirar estos papers, pueden aprender muchísimas cosas. Esto es nuevamente de esa conferencia panamericana del 2011 de mecánica del suelo, donde ellos presentan
el caso del centro comercial Titán. Eso está en la avenida Boyacá. Alguna vez en mi vida me he tomado un café ahí. Es realmente interesante. Es un sitio, ¿no? Entonces, este proyecto es muy interesante porque ellos tuvieron que hacer una excavación ahí. Eso tiene sótanos, ¿eh? Y son como 12 metros, perdón, 11,5 metros, dice aquí, que tuvieron que excavar sobre una estructura que ya existía. Entonces, esto es un caso ya complejo y además muy interesante. No solamente cómo resolvieron el problema de la excavación, sino cómo resolvieron el problema de la cimentación frente al caso de la patología que tuvieron que resolver. Nuevamente, ellos describen Bogotá, presentan el caso y los retos que tienen. Reto número 1, hacer una fundación que opere. Reto número 2, y posiblemente más importante, la parte temporal de que esta excavación se pueda realizar. Aquí tienen los límites de Atterberg y la resistencia al corte sin drenar de este material. Fíjense que aquí, en la parte superior, es una resistencia al corte que disminuye y después vuelve a aumentar. Esto pasa porque el nivel freático debe estar por aquí. El agua, cuando el nivel freático se rebaja y en Bogotá se explotan estos elementos arenosos para extraer agua, muy parecido a México, hace que esta succión aumente y se endurece estos materiales. Entonces en la parte superior tenemos esto y aquí tenemos una línea con una pendiente horizontal. Miren los límites líquidos y la humedad natural, 200%, 250%, vamos, agua, ¿no? Café con leche, más bien, porque ese es el color que tiene eso. Nuevamente, aquí hay una imagen a la mano izquierda que es la microzonificación sísmica de Bogotá. Esto está relacionado con un vídeo que presenté sobre las 5 cosas que hay que hacer antes de arrancar una máquina de sondeo que está en nuestra serie de vídeos. Fíjense usted la información que puede sacar de esta microzonificación, donde le da los espesores de sedimento y esto se puede obtener por internet. O sea, usted no tiene que moverse de su oficina para averiguar dónde está eso. Entonces, este es el perfil del relleno. Hay un relleno en la parte superior. Hay las arcillas color café gris. Vamos a llamarlas café con leche. Esta es la panorámica de los arquitectos de cómo va a quedar el centro comercial. Y aquí tienen la parte de geofísica donde se mide la velocidad del corte. ¿Ves? Es un terreno que en términos de velocidad corte es bastante homogéneo. Medimos la resistencia que aumenta con la profundidad. Entonces tenemos una correlación que si tenemos muchos estudios de esto, podríamos relacionar, por ejemplo, para este caso, Bogotá, relaciones de velocidad al corte, ¿no? Este es un tema para una tesis, ¿no? Contra la resistencia al corte sin drenar. Y aquí está el gran estrato de ese material que está ahí. Entonces, este proyecto sí tiene un buen estudio geotécnico y por eso se pudo construir. Tiene 2 sótanos, tiene 30.000 metros cuadrados, vamos, es la madre de los centros comerciales, ¿no? Vamos a seguir adelante, que ya estamos en la hora, me están diciendo, y vamos a ver la planta de cómo es la edificación. Esta es la planta estructural de ese edificio. Esta es la sección del edificio y en la experiencia de Luis Fernando Orozco y de Marcela, fíjense ustedes que la solución de la fundación que ellos proponen es un sistema combinado de pilotes a rozamiento flotando sobre un mat. Un mat es una losa. Entonces, ellos están aquí diseñando una losa pilotada para una estructura de este tipo, con las cargas que puede tener un centro comercial, la heterogeneidad de tener un edificio en un lado y el centro comercial en el otro. Eso tiene un edificio en un lado como de oficinas grande, ¿no? Fíjese usted utilizar esa solución. Entonces, aquí abrimos la puerta a que muchísimos trabajos que hacemos en suelos blandos, por la rigidez y por la interacción suelo-estructura, se podrían diseñar con esa tecnología que son las losas pilotadas, ¿no? El reto principal es excavar 11,4 metros en suelos muy blandos, ¿sí? Y además construir una fundación que dé un buen resultado. Y nuevamente vuelven a decir que la combinación de la losa con los pilotes es la que se necesita para evitar los grandes asientos diferenciales. ¿Por qué?
porque cuando hicieron su estudio geotécnico encontraron ese perfil que tenemos en Bogotá. Capas intercaladas de unas cosas con otras, donde si nosotros no lo tomamos en cuenta de una forma seria, pues tenemos los problemas que tiene, a pesar de que se usan pilotes. Este es el caso donde se hicieron pruebas de carga sobre los pilotes. Claro, este proyecto lo amerita. Donde ves el esquema del sistema de construcción. Este es un sistema que se llama top-down, en el cual construyes primero los pilotes y después comienzas a hacer la excavación, ¿no? Esto lo rellenas de grava y después haces una columna. Es un sistema de construcción bien interesante porque, ¿qué pasa? Al hacerlo así, tú haces la losa con el cual rigidizas la pantalla y de esa forma puedes hacer una excavación dentro de este suelo blando sin necesidad de usar anclaje. Claro, porque un anclaje en este material, mírenme esto le dio el sol 5 minutos y se agrieta, ¿no? Un anclaje aquí es prácticamente imposible de instalar. Vamos, la gente que hace anclajes en Bogotá en ese tipo de materiales no tienen una oportunidad de hacer una operación comercial porque no funcionan. Entonces, fíjense ustedes, leer este paper te da un método constructivo, te reafirma los conceptos de los errores anteriores y nos permite seguir trabajando hacia adelante. No voy a seguir hablando más del método constructivo. Aquí está, lo ven, ¿no? Construyen esta losa, excavan por dentro y esto que está aquí es el pilote que se construyó originalmente, que se utiliza como columna, que después se va arriostrando. Entonces, todo bien original, constructivo, se utiliza muchísimo en suelos blandos y de esa forma eliminan los anclajes y puedes hacer la excavación de casi 12 metros para introducir ese sótano que está ahí. Este trabajo muy interesante está instrumentado, con lo cual pues tienes pisómetros de cuerda vibrante, tienes extensómetros, está instrumentada el muro pantalla, o sea que esto tiene un montón de información que es sumamente útil para entender cómo son los suelos de Bogotá, ¿no? Entonces la conclusión, que ya estamos llegando a la hora, el sistema top-down con sus diferentes variaciones en los suelos de Bogotá es muy útil. Los suelos de Bogotá, dice la conclusión número 1, implican un gran reto para los ingenieros estructurales y los contratistas. Y recomiendan que para que se haga un tipo de obras de este tipo, se planifique muy bien la excavación, se conozca muy bien los terrenos y los suelos y se entienda la variabilidad que tenemos ahí. Adicionalmente, este trabajo tiene instrumentos geotécnicos de precisión instalados, con lo cual podemos aplicar técnicas de ingeniería de valor, que tengo en mis planes hacer 2 presentaciones de esto, o sea, porque duran, es sobre cómo aplicar estas metodologías de una forma seria para poder hacer este tipo de obras con seguridad y economía. Y bueno, aquí tienen los resultados del movimiento inclinométrico de la pantalla, ¿sí? Y aquí están las diferencias. Nuevamente, fíjense, aquí está el profesor Leonardo Siebert, que hemos hablado de él anteriormente, un gran profesor de México, recomendable leer las cosas que hizo, y pionero de construir el edificio más alto de Latinoamérica, justamente con el sistema de la losa pilotada. Aquí está Paulus y Davis, que es otra referencia clásica de pilotes. Y bueno, esto termina la presentación del día de hoy. Entonces, antes de terminar, fíjense nuevamente poder utilizar materiales artificiales con muy baja densidad para construir obras en suelos muy blandos. No nos olvidemos de eso, que nos permite abrir muchas posibilidades.